más grandes donde todo es más caro, en general se vive bien. ¿Hay ayudas sociales aquí? Sí, recibes ayudas para pagar la guardería, las extraescolares, porque cuando van al colegio, el colegio termina a las 3. Ah, y luego hay que rellenar. Y luego hay que rellenar hasta que tú sales de trabajar, Claro, claro, porque claro. aquí no trabajas, o sea, libras un día entero, pero no puedes librar horas. Que antes eran muy generosas, antes, por ejemplo, el segundo hijo te salía prácticamente gratis. Y ahora, con todos los recortes que hubo desde la también crisis... hubo recortes aquí, ¿eh? Sí, aquí los recortes han sido brutales en materia de, bueno, ayudas sociales, en la sanidad. En educación antes las clases eran mucho más pequeñas, había más líneas por colegio. Y ahora lo normal es tener casi 30 niños por aula. Estos días he leído algo como que Utrecht iba a dar una renta básica para todo el mundo, que no hacía falta trabajar, que a la que vivías ahí con, no sé si 1000 y pico euros he leído. No, eso suena muy bien, pero eso es un programa. La idea es un experimento para ver si le das una ayuda de este tipo a la gente, si la gente va a dejar de trabajar y se va a dedicar a vivir al dolce far niente, Sí. o si van a seguir intentando pues buscarse la vida, porque claro, con 1000 euros el paro ha subido desde la crisis, pero está como en un 7%. En el peor momento de la crisis llegó a estar al 9%. Yo aquí me quedo sin trabajo, en Holanda tengo también un subsidio de desempleo como en España. Sí, me parece que es el 70% más o menos de tu último sueldo. Te están controlando todo el rato. Tienes que demostrarles con emails, etcétera, etcétera, que tú estás echando para salir de tu situación. Trabajo de verdad. Y tenías ya un sueldo bueno, a lo mejor cobras entre 1.500 a 2.000 euros. 2.000 euros de paro, fíjate. Hemos tenido mucha suerte y hemos conseguido